tenemos bastante experiencia en ese tema porque, como le menciono, incluso mm, el doctor Jorge Luis Carmona Tinoco, que es el actual sexto visitador, me pidió asesoría respecto al ámbito jurisprudencial en el caso Goodman. Entonces participé en el caso Goodman ante la Corte Interamericana y he participado con Eduardo Ferrer, actual presidente, en muchos asuntos de asesoría en la Corte Interamericana. Entonces en ese aspecto sí tenemos experiencia. A nivel nacional también hemos escrito mucho sobre el tema de derechos humanos y en artículos y libros. Y el tema que usted me pregunta es un tema muy relevante, primero porque la Suprema Corte efectivamente ya se pronunció, ya hay como 5 declaratorias generales de inconstitucionalidad en el tema de matrimonios de personas del mismo sexo, que fue el caso Nuevo León, que fue el primero, la primera declaratoria, el caso Sinaloa, el caso Oaxaca, el caso Veracruz. Y en esos que se dijo, bueno, pues las personas del mismo sexo prácticamente se quejaron ante la Corte por la discriminación con fundamento en el artículo primero de que se les daba un trato desigual y no se les consideraba matrimonio. Se les ordenó a estos gobiernos que legislaran en la materia y que su registro civil les reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Realmente aquí hay una crítica muy importante porque es el tema de la declaratoria general, bastaría una declaratoria para que todo el país reconociera el criterio de la Corte. De hecho, el criterio de la Corte es vinculante y automáticamente todos los estados tendrían que reconocer este derecho a la unión entre personas del mismo sexo. No obstante, pues la declaratoria tiene muchas inconsistencias. ¿Por qué? Porque cada estado va a tener que estar interponiendo amparos indirectos en revisión, 2 amparos, como lo menciona el 231 de la nueva ley de amparo, para que los estados les reconozcan precisamente este derecho a la unión entre personas del mismo sexo. Mi opinión especializada en este tema es que efectivamente somos un estado muy conservador, católico, si se puede decir, y yo creo que la Iglesia Católica no tiene la visión de ir en contra de la unión de personas del mismo sexo. Yo creo que es al contrario. El Vaticano y la Iglesia Católica en el Estado y en México eh, quieren que se respete el derecho, que se les reconozca, que se les registre. Pero yo creo que aquí la discusión no es que no se les reconozca ese derecho de unirse entre personas del mismo sexo. Yo creo que aquí la discusión es el término, que no se le denomine matrimonio, que se le denomine unión entre personas del mismo sexo, sociedad de convivencia. O sea, a lo mejor aquí el conservadurismo zacatecano, yo así lo veo desde mi experiencia, es que la iglesia dice sí, que el Estado civil les reconozca, pero no bajo el título de matrimonio, sino bajo el título correcto, es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, unión de convivencia. Igual como se tiene que mencionar el concubinato es una figura especial que no puede darse el título de matrimonio. ¿Por qué? Porque cada institución debemos de denominarla de manera precisa con con el nombre técnico que merece. Eso no implica discriminación de las personas, esto tenemos que tenerlo claro. A veces las personas consideran que se le están discriminando sus derechos cuando realmente lo que se pretende es regularlos, que estén bajo la protección del Estado, que no se les discrimine y que se les denomine adecuadamente. Ahora, en el tema en el tema de la adopción también es un tema muy importante porque pues ya tenemos una convención sobre los derechos del niño y niñas. Entonces es una convención americana que México ha suscrito, ratificado y obviamente tenemos aquí una doble limitación. Primero, los derechos del niño, el interés superior del niño y de la niña que está en el ámbito internacional frente a los posibles adoptantes. Entonces tenemos aquí 2 derechos. ¿Cuál derecho es el que vamos a tutelar? El de esta unión de personas del mismo sexo, que en unos estados se le está reconociendo como matrimonio, o el interés superior del menor. Yo no estoy diciendo que la unión entre personas del mismo sexo no puedan adoptar o que los maltraten o que corran ciertos riesgos. No, los niños corren riesgo, como la consulta que hemos visto ahora en el INE, corren riesgo hasta en un matrimonio tradicional, ¿verdad? De abuso, de maltrato, de los ponen a trabajar de manera forzosa,
una vida degradante. Hemos descuidado mucho nuestra niñez, nuestra adolescencia. Tan le hemos descuidado que esos niños, esos adolescentes son los que conforman la delincuencia organizada que actualmente vivimos, esa crisis en Zacatecas, la inseguridad y la violencia sistematizada. Que eso no hace que se materialicen de manera concreta los derechos humanos en el Estado y en el país. Es una situación grave, no es algo tan fácil de resolver. Por eso necesitamos un ombudsman que conozca a profundidad de estos temas, que tenga, como dice usted, una visión más amplia, no improvisar el cargo, independientemente de la persona que esta soberanía escoja. Yo creo que eso es urgente para el Estado porque ya llevamos del 2011 a la fecha, pero eso es por exigencia internacional. Pero estas convenciones en el interés superior del menor son convenciones que ya vienen desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se celebró la Convención Americana en el 1969, desde que México se sujeta a la competencia contenciosa de la Corte y de la Comisión en Washington y San José, Costa Rica. Son temas muy delicados. Yo creo que debemos de velar por la integridad de las clases más desprotegidas, que en este caso son los niños y niñas, más frente a un posible derecho de personas ya conscientes, de personas que a lo mejor pueden tener fines buenos, pero también es un riesgo. Yo creo que si fuéramos un Estado y un país de primer mundo, yo creo que no tendríamos ese problema. ¿Por qué? Porque tendríamos instituciones sólidas que estuvieran vigilando el comportamiento y la atención que estas personas del mismo sexo darían a estos menores. Pero yo creo que en la situación que estamos es riesgoso poner en manos de personas del mismo sexo con culturas, con tradiciones, en el ámbito sexual, en el ámbito ideológico. Creo que no estamos preparados para la adopción. A lo mejor sí para reconocerles la unión entre un registro, porque es un derecho que todos tenemos, la legalidad de que se te reconozca como tal. Pero la adopción es un tema un poco más complejo que tendríamos que discutir en los foros del Congreso, en los foros internacionales y nacionales. Diputado Adolfo Samarripa. Pues muy buenos días. Le quisiera hacer una serie de preguntas, licenciado, doctor. En el sector de la población, o más bien, ¿qué sectores de la población de Zacatecas usted ha estado visualizando que se están violentando sus derechos y no se está actuando en la actualidad? Otras cuestiones, yo le quisiera preguntar, en el caso del joven Marcos, muerto en la Universidad Académica de Derecho, ¿existió violación de derechos humanos? Y en su caso, ¿cuáles derechos son los vulnerados? ¿Y a quién a quién se es atribuible la dicha violación de los derechos humanos? Otra pregunta que dice, ¿existen conflictos en municipios de zacatecanos con vocación minera? Desde su opinión, ¿ha existido desplazamiento forzado? ¿Y cuáles son los derechos humanos que se han vulnerado en esas poblaciones? ¿Qué derechos humanos se vulneran con el conflicto que existe en la minera Peñasquito? Y lo otro que yo le quisiera también preguntar, si usted llegara a ser elegido como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿qué tanta firmeza se tomaría al hacer las observaciones hacia docentes públicos aquí en el Estado y en la Federación? Muchas gracias, diputado. Las preguntas que me hace también son muy interesantes, muy importantes. Yo creo que en la cuestión minera los principales derechos que se han violado es la integridad física, lesiones, el ámbito laboral. Es un aspecto muy descuidado en la entidad. El aspecto del joven muerto en la facultad, pues yo creo que es una mala investigación, es una mala prevención, investigación y sanción de los delitos. La responsabilidad la tenemos el Estado, los gobernados. Los gobernados, ¿por qué? Porque no tenemos una cultura general y una cultura de la legalidad, no tenemos un respeto. Hemos descuidado la educación de calidad de nuestros hijos, hemos descuidado los valores. Yo me pregunto, ¿y de dónde vendrán todos esos sicarios? No creo que vengan de Marte, no, los sicarios vienen de las familias, de nuestras familias,
del descuido de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que la delincuencia organizada está captando para que, pues precisamente para cometer esos ilícitos. Entonces la culpa la tenemos la familia, que hemos descuidado al sector de la niñez y adolescencia. En segundo lugar, la responsabilidad la tiene el Estado. La tiene el Estado en sus diferentes niveles porque no hemos cumplido, le hemos fallado a la sociedad zacatecana en cumplir esta reforma de proteger, de prevenir, de garantizar, de sancionar, de investigar. No investigamos adecuadamente los delitos, no protegemos, no sancionamos, no garantizamos, no reparamos. Creo que hemos fallado a la sociedad zacatecana, la autoridad. Entonces es importante un ombudsman que sea más contundente, que sea serio, pero sobre todo que sea independiente, que no sea de partido político, que no tenga compromiso con nadie. Prácticamente yo soy un total desconocido en la entidad. ¿A qué me refiero? A que no comulgo, no estoy militando en ningún partido político, nunca he militado. He sido consejero del INE precisamente por mi autonomía e independencia. Es un cargo honorífico, consejero electoral, que es el único cargo que he desempeñado en la entidad. Y ahora, si yo fuera elegido, pues primero sería un gran honor porque requerimos precisamente de un protector, de un vocero de la sociedad, pero que sea serio, que sea contundente, que no tenga compromisos con los servidores, con la autoridad, porque precisamente ellos son a los que tenemos que supervisar y dar las recomendaciones respectivas. Trabajar en vinculación con la sociedad civil y con el gobierno, porque si aquí hay alguien culpable es precisamente nosotros como sociedad, nosotros como gobernados y el Estado, por falta de cumplimiento de estos deberes. Las clases más desprotegidas son todos los sectores marginados, Salache Ayuntamiento, Almobrera, Lázaro Cárdenas, La Toma, o sea, todo el Estado hay desaparición forzada, secuestro, violaciones a derechos humanos, la mujer ha sido muy desprotegida, la niñez, desaparición de niños, tráfico de órganos, y bueno, ya las cuestiones menos relevantes, pero no por eso menos importantes, el abuso en el servicio público, la negativa, incluso mala atención médica, negligencias médicas, todos los aspectos más serios y más de crisis en el Estado. La situación actual del Estado es desde cuestión administrativa, cuestiones penitenciarias, cuestiones de robo, de violación, de allanamiento, desaparición forzada, secuestro, una crisis sistemática total en todos los ámbitos. Estamos frente a una crisis sistematizada y de prácticas graves reiteradas. Sí, doctor, preguntarle, hay un tema que está en la vida pública del país en estos momentos, en estos instantes, que es el tema de los derechos humanos de los migrantes. Cuando inició el gobierno federal, se dijo que el paradigma iba a cambiar, que el centro de la política iba a ser, en el tema migratorio, el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes. Lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo volvió a reiterar el quinto visitador, Edad Corso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que iba a ser una política de brazos abiertos, que se iba a dejar ya el tema de política migratoria de contención. Luego, en estos días hemos visto la otra parte, la parte dura, el endurecimiento del tema migratorio considerado como un tema de seguridad nacional, criminalizando migrantes. Y recuerdo que en el 2014 hubo un programa, Frontera Sur, que mucho se cuestionó. Se dijo que era un programa de cacería de migrantes. Hoy lo que conocemos, por lo menos porque no se ha precisado, es que se van a desplegar 6,000 integrantes de la Guardia Nacional a la frontera sur para otra vez endurecer
la entrada de migrantes centroamericanos a nuestro país. Hemos sido un país lacerado por la pobreza, por la criminalización del tema. Aquí está nuestro diputado migrante Felipe Delgado. Lo hemos vivido como país en carne propia. Y ahora la duda que nos salta, legisladores locales, a gran parte de la sociedad de este país, es por qué ese viraje, por qué ahora regresa el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur de nuestro país y quedó, ahora sí, en el limbo la parte de que los paradigmas en el tema migratorio iba a cambiar en este país. ¿Qué opinión le merece el que se esté anunciando que 6,000 integrantes de la Guardia Nacional se desplegarán en la frontera sur de nuestro estado con Guatemala? Es una pregunta muy delicada y que requiere un análisis muy profundo. Primero, porque el tema migratorio es uno de los temas en materia de derechos humanos de los más relevantes. Por eso el doctor Edgar Corzo Sosa de la UNAM ha sido elegido quinto visitador precisamente para esta temática, e incluso el presidente Obrador y Ebrard decidieron impulsar este tema de manera contundente con el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha tenido una infinidad de problemas con, sobre todo, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, por la reciente crisis del holocausto que están viviendo ellos allá, que los obligan a vender droga, que los obligan a prostituirse, que los amenazan. Entonces ellos están en una situación muy compleja donde están entre dos gobiernos en conflicto, por así decirlo, entre Estados Unidos y México. Primero, la frontera sur, Guatemala, todos los hondureños detenidos. Antes venían 300, 400 y se les dejaba entrar, algunos se les daban campamento, medicina, etcétera. Ahora no, ahora ya estamos hablando de 800 o hasta incluso cerca de 1,000 migrantes hondureños y salvadoreños guatemaltecos que entran por la frontera sur de Tapachula. Entonces ahora estamos presionados por las cuestiones económicas de desarrollo arancelarias de Trump hacia nuestro gobierno mexicano, para que el gobierno mexicano, a través de Ebrard y nuestro presidente Obrador, ejerzan mano dura a través de la Guardia Nacional contra estos migrantes en la frontera sur. A lo mejor no con la mejor estrategia, a lo mejor no con el respeto irrestricto a los derechos humanos que también tienen ellos como la dignidad humana, como un trato que establece la propia Constitución, de darles el derecho de audiencia, de un procedimiento para ver si se les puede asilar, refugiar o deportar, pero con procedimientos establecidos en el artículo 33, precisamente. Ya no es como antes. Precisamente la reforma de junio del 2011 en materia migratoria estableció que ahora no se les puede aplicar, como decíamos antes, el 33, ¿verdad? Engañarlos y llevar camiones y subirlos a más de 800 gentes y decirles que se les va a dar comida, que se les va a ayudar, y cuando las intenciones realmente son otras, por presión internacional, por presión de Trump. Por eso esta gran nota que salió en la mano de Trump en Chiapas, ¿no? Que fue muy famosa en la revista Proceso, precisamente, que consistió en que la Guardia Nacional fuera a la frontera y sometiera, acomodiera lugar independiente de la violación de los derechos de estas personas sudamericanas, los sometiera y los regresara, que es una nota que salió apenas. Ellos mencionaban 800, pero la prensa pues siempre menciona un número aproximado. Pero hubo gente que se lanzó a la selva, y esos fueron los que alcanzaron a agarrar. Entonces, el tema migratorio es un tema que está muy comprometido y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las locales debemos de impulsar junto con todo el gobierno, todas las dependencias, en vinculación y divulgación y unión, que es precisamente la cooperación entre entes, que es lo que maneja la Agenda 2030 de la CEPAL,
precisamente la cooperación económica para el desarrollo en América Latina fue uno de los temas fundamentales, el tema económico, el tema migratorio. El problema de los países es que tenemos el problema laboral, tenemos el problema de la pobreza extrema, tenemos el problema de la vulneración prácticamente a la dignidad humana y a la libre autodeterminación en todos los sectores, y así es un tema incluso de agenda mundial, por eso se llamó Agenda 2030, donde fueron más de 150 países del mundo en New York para celebrar precisamente esta convención de la 2030 y combatir esos temas laborales, que es un tema por los cuales la migración ha ido incrementando. El tema de la pobreza extrema, ya es gente que no le queda otra oportunidad porque sus gobiernos no generan las condiciones laborales, no generan el bienestar, la subsistencia mínima, ya no digamos necesaria, sino mínima. O sea, estamos en un tema que los países han visto de pobreza extrema. Es una pobreza extrema, entonces a esta agenda se le llamó trabajar por la pobreza cero pobreza en el mundo. Y obviamente miraron hacia México, miraron hacia Guatemala, Honduras, hacia Sudamérica. Entonces por eso la CEPAL fue una organización que tuvo mucha importancia. México principalmente, Brasil, Argentina, Honduras, los países sudamericanos. Trump se comprometió a impulsar el desarrollo en Honduras y México y creo que no ha cumplido. Al contrario, tenemos el problema arancelario que nos quieren imponer, por eso la manifestación ahora del sábado pasado y precisamente la presión en materia migratoria que ha tenido Trump hacia el gobierno mexicano para el efecto Sudamérica. Es sur con México, Tapachula, Guatemala. Bueno, un poquito modificando el formato y haciéndole aquí un espacio a nuestra diputada Navidad Rayas. Va a realizar otra pregunta al expositor. Tiene la palabra. Para mi grupo parlamentario en esta legislatura, el respeto y garantía de los derechos humanos es un tema de primer orden. Por lo mismo, y a sabiendas que aún hay muchas autoridades que no alcanzan o no quieren comprender la importancia de que vivamos en una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos, presentamos una iniciativa de reforma constitucional para que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tengan carácter vinculatorio. Además, dicha iniciativa también propone crear un tipo penal para aquel servidor público que no acate dicha recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, inclusive pueda ser juzgado penalmente. Quisiera saber su opinión al respecto de esta propuesta.